Senadora Beatriz Paredes Rangel, muchos millones de mexicanos escuchamos el día de ayer y hoy, gracias a las redes sociales, que usted, en el afán de distinguirse de los otros dos competidores a encabezar el Frente Amplio por México, señaló como propiedades suyas las de las manos limpias y la de la experiencia, para distinguirse desde luego de estos competidores que son Xóchitl Gálvez y Santiago Krill. Es indudable que ese lenguaje, por cierto, muy típico, chicloso, ¿no? Ambiguo, ambivalente, pero siempre con toda intención expresado del PRI de finales de los 70s a cuando pierde el poder en 2000, significa siempre la invitación para que cada uno de nosotros, cuando lo escuchamos, porque este permanece desde luego no solo con la propia derrota electoral épica del año 2000, que podemos entonces entender que de lo que se trató es de una suerte de ataque suyo a sus otros dos correligionarios, además de, o en particular, a la propia senadora Xóchitl Gálvez. Déjeme decirle a usted dos cosas. Primero, este es desde luego una interpretación que hacemos en la mesa de redacción. Nada de que Xóchitl se ponga el saco o no se ponga el saco. No sabemos cómo haya interpretado el dicho suyo expuesto el día de ayer en Durango. Ya veremos si responde ella al respecto o no lo hace. Eso es importante señalar, porque acostumbrados y resueltos a pensar siempre con cabeza propia, etcétera, vimos eso justamente como un ataque o una agresión, ya he dicho, en contra de Santiago Krill y de Xóchitl Gálvez, pero en particular de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué digo en particular de Xóchitl Gálvez? Porque es desde luego la puntera, de acuerdo con los propios sondeos y más allá de la polémica que estos han generado, la puntera en las preferencias ciudadanas. Y bueno, pues también creo que usted se comportó con cierta sevicia, porque no hay en modo alguno argumento para decir que cualquiera de las tres personas que en estos momentos están compitiendo en el frente tengan las manos sucias. Lo que sí hay es un contexto en el que el presidente una y otra vez, etcétera, tenemos contabilizados 46 ocasiones en los últimos 2 meses. El presidente de la República se ha referido a Xóchitl Gálvez, entre otras cosas, además de una supuesta pieza de confabulación de la gran oligarquía, se ha referido a ella como una persona corrupta. Y usted, con un comentario como ese, así de chicloso y ambivalente, convalida y se aprovecha de esa serie de ataques que el presidente de la República ha proferido en contra de Xóchitl Gálvez. Y me parece a mí que esa es una diatriba que va en un golpe bajo, porque hace suyas o hace propias de manera, como he dicho, así ambiguas, estas circunstancias, y entonces se deslinda y habla de usted como la de las manos limpias y la de la enorme trayectoria. Esta enorme trayectoria que se sintetiza en todo caso en una gestión de políticas públicas que tienen que ver con su gubernatura en 1987 a 1992, poco más de 5 años, en un estado, el de Tlaxcala, que mostró enormes retrocesos en materia de educación en ese lapso y enormes también retrocesos en materia de derechos humanos, porque creció exponencialmente la trata de personas. Ya haremos nosotros en etcétera una revisión muy puntual de esa desastrosa gestión que tuvo en Tlaxcala. No soy ajeno desde luego a los cargos que también en relación con el gobierno, el ejercicio del gobierno tuvo usted como subsecretaria de Gobernación, pero nos queda muy claro que la, en todo caso, experiencia más directa en relación con las políticas públicas tiene que ver con el gobierno de Tlaxcala al que ya me he referido. Muchos años también. Muchos años, imagínense ustedes, de 1992, es decir, estamos hablando de aproximadamente 31 años de aquella experiencia. Es como si ahora un técnico que haya compuesto televisiones en esa época me diga que tiene una gran experiencia para componer televisores, porque pues esos televisores eran de bulbos.
Y entonces ahí sí podemos decir que no hay experiencia, porque el país cambió, porque no es el mismo de 1987 a 1992 en lo que respecta ahora a más de 3 décadas después. Lo que sí es lo mismo es ese discurso muy típico del PRI, pero también muy típico de quienes no se han dado cuenta de que las cosas cambiaron, y en más de un sentido, en efecto, cambiaron para bien y en otros para mal. Dice usted, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador es un accidente de la historia. No, no es un accidente de la historia. Él, que es priista de pura cepa, por cierto, del partido que usted defiende y al que usted pertenece, es resultado de las trapacerías y las corruptelas y la ineficacia que los gobiernos de su partido y del PAN tuvieron, de tal suerte que la consecuencia de ello, pues en efecto, es la expresión de las alternativas populistas, que significan para el país una enorme tragedia. Entonces, esto de deslindarse es también muy ambiguo, porque cuando le conviene lo hace y dice, bueno, pues yo en lo personal no participo o no he participado de esos actos de corrupción, y simultáneamente se apoya en la estructura del dinosaurio para enfrentar a una expresión ciudadana que no tiene estructura de partido, como la de Xóchitl Gálvez. Y bueno, también, si nos fuéramos a ese tipo de vilezas, diríamos que usted fue gobernadora durante la administración de, un año antes, Miguel de la Madrid, y los siguientes 4 años, Carlos Salinas de Gortari, dos de los gobiernos más desastrosos, uno en materia de gestión pública y el otro en materia de corrupción. O señalaríamos que usted fue embajadora del gobierno mexicano, cuando el gobierno se significaba solo como el líder del partido y del gobierno, es decir, el presidente de la República, cuando era Carlos Salinas de Gortari como embajadora en Cuba. Y así nos podemos ir, porque usted es un emblema del PRI, sin lugar a dudas, y también un emblema del autoritarismo presidencial y la tutela de un solo partido, nada más que ahora es Andrés Manuel López Obrador y Morena, claro, en una edición populista que significa una distorsión enorme de la misma, y que en efecto hace que estemos viviendo una crisis de muchos mayores proporciones de la que nosotros en materia de democracia teníamos en aquel entonces. Eso no la descalifica a usted en modo alguno, ni tampoco su gran aporte y labor como tribuna y como legisladora, también en ambas cámaras, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, en efecto, como una persona con una larga trayectoria que a los 70 años, tiene 69, está el próximo año en agosto por cumplir los 70 años, pues es parte de su vida, y no precisamente está en favor o alienta a usted el relevo generacional, que no solo lo determina la edad, sino los discursos novedosos y que por cierto son mucho más claros y mucho más transparentes. Eso que estamos escuchando es el llamado también, o podría entenderse así como el llamado a la basura que puede hacer la historia respecto de la demagogia priista o morenista, y que implique también una manera moderna, clara, de ejercer el poder, y creo que entender que en efecto es un servicio público que se paga con dinero público, pero que cuando uno se aferra a este relevo generacional, pues es que se ha acostumbrado a mamar de la propia ubre. Creo que estoy convencido de que el soporte ciudadano que está teniendo Xóchitl Gálvez, no sin errores de parte de ella, desde luego que no sin excesos, esto de hablar demasiado de sí misma, no privilegiar las propuestas y engancharse sistemáticamente con el presidente, son cosas que no podemos nosotros obviar, pero que también no podemos nosotros dejar de decir que esto ha sido también consecuencia de la serie de ataques del presidente llamándole corrupta a Xóchitl Gálvez, y usted montándose en eso, que me parece, como he dicho, de baja estofa. Tengo para mí la confianza en que no sean las estructuras de los partidos, sino los propios ciudadanos los que antepongan sus propias preferencias políticas, pero también desde luego entiendo que hay una competencia importante en el frente, y que esto a la larga puede significar un grado de fortalecimiento mayor frente a la debilidad en la que en estos momentos y la crisis que en estos momentos vive Morena, como para en efecto usted o Xóchitl Gálvez, que me parece ahorita son las personas más idóneas en estos momentos según los ciudadanos, con partido o sin partido,
pudieran llegar a encabezar para ganar la propia presidencia de la República. Ya veremos, desde luego, el desastre que no accidente que representa el populismo en el poder en estos momentos hará que muchos, desde luego, no descarten en modo alguno su participación con su voto, sea usted o sea Xóchitl Gálvez. Habrá otros que no lo hagan, pero ya veremos cuál es el resultado, incluso en medio de una contienda que podría reducirse antes de dirimirse definitivamente a dos personas, a usted y a Xóchitl Gálvez, si es que Santiago Krill declina, como en mi opinión valdría mucho la pena que lo hiciera, dada la enorme distancia que hay entre él y ustedes y dada también la enorme distancia que hay entre su discurso y las expectativas de la sociedad. De tal suerte que espero, eso sí, que los siguientes encuentros de diálogo sean así, claros, francos, abiertos, insisto, claros, francos y abiertos, no sujetos a las veleidosidades del lenguaje, y que en todo caso se signifiquen por sus propias obras cada uno, y si se trata en efecto de cuestionar la de los propios correligionarios, el debate ha de ser intenso, ha de ser fuerte y no se debe tener la piel sensible, pues que se tengan los argumentos en la mano para decirlo y no lanzar la insidia ladina que solo queda en el reposo de quienes pueden interpretarla y también en el emisor para poder decir, no hombre, yo estoy completamente deslindada de este tipo de cosas. Ojalá que ese tipo de actitudes trapaceras no sean las que digamos prevalezcan en este tipo de intercambios y sean los intercambios de las ideas los que hagan que los ciudadanos vayan eligiendo la que consideran, según ellos, la mejor opción.